Muy buenas, familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez nos encontramos en un cortijo que está totalmente abandonado y por lo que se puede ver desde fuera se ve que está bastante derruido por lo que se ve por ahí arriba. Vale, me está dando el sol en la cara y no veo nada. Lo único que sé de este cortijo es que se llama Las Tres Hermanas. Así que vamos a entrar dentro a ver qué nos encontramos. Dentro vídeo, vamos a darle caña. Bueno, como decía, a ver así se ve algo mejor. Se llama Las Tres Hermanas. Por lo que he visto está todo tapiado. Y aquí a la izquierda es lo único que he visto, que hay como un patio detrás del limonero este. Pero por aquí no hay mucho más. A ver ahora cuando entremos dentro que nos encontramos. Pero veis, es un patio que tuvo súper grande. Y aquí tenemos como unos establos también. ¿Veis? Donde están los comederos y demás. Así que vamos a buscar a ver por dónde podemos entrar. Y nos vemos dentro. Bueno, pues estamos por aquí dentro. Vamos a ver lo que nos encontramos. Vamos a entrar por el agujerito este. Y como veréis está todo tapiado lo que es la entrada y demás. Y nada más que entrar nos encontramos con este, no sé si sería un armario, imagino que sí. Que es lo único que he visto que conserve lo que es la solería original del suelo. De esto no tengo mucha información. Lo único que sé es que se llama el cortijo Las Tres Hermanas, como hemos visto al principio del vídeo, pero no tengo mucho más de información. Me lo he encontrado de paso, no creo que esto tenga mucho, está casi todo derruido, pero bueno, lo menos no quería que os perdieseis esto, que lo he encontrado de camino hacia otro sitio. Y mirad que nada más que entrar lo que es el salón. Esta es la puerta que estaba tapiada desde fuera, que hemos visto en la entrada. Y mira, como siempre aún conserva las chimeneas. Siempre la tienen, casi siempre está intacta, vamos. Esta chimenea está muy bien. Y aquí tendríamos lo que sería la cocina de aquí del salón. Que mirad, ya se lo han llevado todo como siempre. Tendría seguramente algún lavabo de estos de cerámica y demás. Por ahí no se ve que haya mucho más. Y las ventanas también están tapiadas. Pero mira, me flipa que todavía sigan aquí las sillas de NEA antigua. Que esto hoy en día sí vale una pasta. Restaurar, claro, pero... Y aquí esto parece como un colchón de un carrito. Lo que se le pone a los carritos de los bebés en el de eso, de una mini cuna o algo de eso. Bueno, pues como digo, está casi todo hecho abajo, que tendremos una despensita pequeña, que es del huevo de las escaleras. Y estas habitaciones, como os digo, ¿veis? Están todas hechas abajo. Vamos a subir por aquí a ver cómo está la planta de arriba, pero por lo que he visto desde fuera está casi todo hecho abajo. Mirad los perdaños hechos de piedra y el filo de madera, como se estilaba antes. Mirad, tenemos algunas puertas por aquí y demás. Mirad qué mesa más chula. Y esto no sé lo que es lo harto. Es un poco... Buah, me parece a mí que es lo que se le ponía antes a las motos para tapar, para que no diera el aire. Una tulipa de estas. Jama. Si alguien lo sabe, imagino que sí que es eso, de lo que es seguramente la visera de una moto antigua.
Y aquí, o aquí va a ser difícil pasar. Buah, estoy viendo, no sé si lo veis ahí abajo. Buah, un carrito de un bebé súper antiguo. Mirad. Mirad lo que ha faltado para meter el pie ahí. Esto está súper peligroso. Voy a bajar para abajo porque es que... Mirad lo que ha faltado para meter el pie. Lo he pisado con el talón de la bota y ha faltado lo justo, para meter el pie. Así que por aquí ya no hay mucho más. Está todo derruido y demás. Vamos a... Aquí sería una... Esto sería una habitación que por cierto es bastante grande. Pero lo dicho, no quiero adentrarme más porque mirad las grietas que hay en el suelo. Y está todo... Este está súper lamentable. Mirad el techo como están los ladrillos ya pujados de venirse abajo, igual que esa parte. Así que vamos a bajar, que no tengo muchas ganas de caerme. Mirad las perchas antiguas. Esto se caerá el cortijo este antes de que se caiga una percha de esa. Y me flipa la puerta es una pasada, vamos. Que voy a poner para este lado, con el contraluz. Mirad qué puerta más chula, con su cerradura y demás. Y esto imagino que será el patio. Y aquí imagino que tendrían las bestias, tendrían lo que es los animales y demás. Hay un montón de cajas, que es donde se almacenaba lo que es la uva. Y vamos a ver que no encontramos. Esto se ve que ahí sí han puesto ya vigas de las nuevas. Esto está mejor, aunque el techo es de uralita, pero lo menos tiene unas vigas nuevas. Wow, mirad. Libro de visita. A ver si enfoca. Inspección Nacional del Ministerio de Trabajo. No está relleno. Súper antiguo también. Y esto, como he dicho, veis, esto sería un corral para los animales y demás. Mirad lo que es lo que usaban de puerta. 4 tablas y ya estaba arreglada la puerta. Wow, mira. Mirad qué chulo. Estas eran las cajas antiguas de la uva, en madera. Que por cierto, hay huesos de animales ahí dentro. Y aquí tenían para el grano o el pienso. Y allí el bebedero de agua de cerámica. También. Está súper chulo eso, tío. Bueno, vamos a ver las otras 2 habitaciones que hay por aquí. Porque no creo que aquí, ya os digo, no hay mucho más. Está casi todo para echarlo abajo. Pero veis, sí, aquí están los pesebres de los animales. Ahí va a amarrar a los mulos y los caballos. Y muchísimas cajas más. Y mira, allí al fondo también había como otro para... Habían puesto un cántaro ahí para drenar el agua ahí que bebieran los animales. Y esta habitación, vale, sería también como otra cuadra pequeña o algo. Mirad qué puerta. Será nada más para cochinas o algo de eso, una puerta muy bajita. Y esto no sé exactamente lo que es. Si es un serón, es que no se ve con la luz. A ver si puedo... No se ve muy bien. No sé si es un serón o lo que sea que echaban los mulos y en lo harto.
Y aquí arriba lo que hay es una guardilla, pero como veréis las escaleras han llegado a su fin. No podemos subir ahí arriba. Solamente se ve ahí, no sé si lo apreciáis, una especie de persiana. Y no sé lo que habrá, no podemos subir por ahí. Bueno, pues vamos a ir a la habitación esta que he visto desde arriba, donde casi meto el pie. Que he visto un carro de bebé súper antiguo. A ver si... Para mí que es la primera habitación donde he entrado y me la he saltado. Creo que es por aquí. Sí, buah. Mirad qué carro súper antiguo. Mira, no sé si se aprecia. Jané. ¿Veis? El colchoncito ese que he visto antes era del sitio del carrito este. Es que me sonaba que fuera como eso, como algo para un carrito, una minicuna. Pero súper antiguo. Está súper chulo. Pues nada, familia. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Muchas cosas no hay, pero no quería que os perdierais este sitio. Pues nada, me quedo aquí al lado de la chimenea y hasta el próximo vídeo. Chao.